Hoy les voy a contar la historia de Volodymyr Zelensky, explicando cómo pasó de esto a esto. La historia de Ucrania es muy interesante, y su política reciente lo es aún más. Hace poco más de 100 años era una república de la URSS. Hace poco más de 30 años se independizó de esta. Y hace unos 20 años vivió el inicio de una de las narrativas políticas más polarizantes del mundo. Cuando digo polarizantes, no es a la ligera. Ucrania es un país que está dividido en dos bandos bien diferenciados. La parte oeste de Ucrania, liderados por Kiev, que es la capital, desea integrarse con el bloque autodenominado occidental, entiéndase Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, la parte este desea integrarse con Rusia y por consecuencia con todo el bloque de países no alineados. Esa sencilla narrativa ha generado grandes movimientos como la Revolución Naranja de 2004, el Euromaidán del 2013 o la propia guerra Rusia-Ucrania en febrero de 2022. Son temas muy interesantes que quisiera tocar en un futuro, pero por el momento ya tenemos las bases necesarias para entender el video de hoy. Una parte de Ucrania se quiere aliar con Estados Unidos y Europa y otra parte se quiere aliar con Rusia. Como dijimos, hoy vamos a contar la historia de Volodymyr Zelensky y cómo se convirtió en presidente. Zelensky nació en 1978 en la ciudad de Kryvyi Rih, al este de Ucrania. Es de origen judío de clase media. Su padre, un informático, y su madre, una ingeniera, le dieron estudios suficientes para que Zelensky se graduara en Derecho. Sin embargo, jamás ejerció. Él tenía otro sueño. KVN es un programa de comedia de origen soviético. KVN invitaba a todas las repúblicas de la Unión Soviética a formar sus propios equipos de comediantes para participar en las grandes ligas de comedia, que no eran otra cosa más que shows de comedia transmitidos a toda la URSS. Es decir, había una invitación abierta para que cualquier grupo de personas que quisiera presentar su show de comedia era bienvenido, primero compitiendo en los programas locales y luego en los programas nacionales. En ese contexto, el Zelensky de 17 años, que apenas estaba por entrar a la universidad, se unió a un equipo local, donde aparentemente, no sé, no lo vi, se destacó, lo que le generó una invitación a un equipo ucraniano más grande, que ya participaba en las grandes ligas. Es decir, tenía una exposición nacional. 2 años después terminó ganando el concurso nacional, y ese mismo año, en 1997, abandona a su antiguo equipo y crea uno nuevo con muchos de sus conocidos y amigos que había hecho en el mundo del espectáculo. Ese equipo se llamaba Vartal 95. Y desde 1998 a 2003 participó en las grandes ligas de KVN y nos regaló joyas como estas. Este equipo era tan bueno produciendo contenido que en 2003 fundan su propia productora de entretenimiento con el mismo nombre, Vartal 95, y comienzan a transmitir sus propios shows de comedia. Eso no quiere decir que Zelensky tomó una actitud reservada y de bajo perfil como presidente de un canal de televisión. Nada más lejos de la realidad. Zelensky siguió actuando y ahora que tenía a Vartal 95, podía crear sus propias películas y series de televisión, siendo él mismo el protagonista de muchas de ellas. Sin duda, Zelensky era toda una reconocida personalidad del mundo del espectáculo. Y ya había tenido polémicas declaraciones políticas. En algún momento dijo que Yanukovych, un presidente de Ucrania, le había ofrecido $100 millones para tomar el control de los programas de Vartal 95 y que él se negó. Pero ya es hora de centrarnos en el programa de televisión que catapultó la carrera política de Volodymyr Zelensky. En 2015, apenas un año después del Euromaidán, Vartal 95 emitió una serie de televisión llamada El Servidor del Pueblo. Una serie donde Zelensky era el protagonista y actuaba como presidente de Ucrania. Un presidente sensato e inteligente a la vez que gracioso, que lograba resolver las problemáticas del pueblo combatiendo a la maldita corrupción gubernamental de su país. La serie duró de 2015 a 2019 y pongamos mucha atención al periodo de tiempo. Más adelante profundizaré en los temas que voy a mencionar, pero quiero darles el contexto general. En ese periodo estaba finalizando el Euromaidán. Se levantaban movimientos independentistas en 3 repúblicas al este de Ucrania. Había fuertísimos enfrentamientos militares. Desde el gobierno se buscaba borrar el pasado soviético.
y Ucrania perdía el control de algunas ciudades. Además, quien era el actual presidente, Petro Poroshenko, se vio envuelto en el escándalo de corrupción de los Panama Papers. Mientras toda esa convulsa situación política ocurría en Ucrania, muchas familias miraban en televisión una serie donde un honorable y humilde profesor de historia se convertía en presidente del país y lograba identificar y resolver todos los problemas de Ucrania. Sin duda, esa imagen permeó en las mentes de Ucrania. Y al que me diga que estoy exagerando, ¡Un momento! toda la ficción pasó a ser realidad cuando en 2018 Zelensky y su grupo de amigos de Vartal 95 fundaron un partido político llamado Servidor del Pueblo. Y al año siguiente, en 2019, finalizó la serie. Y Zelensky hace una declaración pública de sus intenciones de dedicarse a la política, mostrando un enfoque puramente tecnócrata, ya que decía que, de llegar a la presidencia, traería a personas profesionales y decentes al poder, y que realmente le gustaría cambiar el modo y forma de hacer política en Ucrania. Un discurso que era muy bien recibido por todos los casos de corrupción previos. Además, y no es cosa menor, era un político joven y guapo, al cual no se le relacionaba con los políticos de la actualidad. Era un outsider en toda regla. Finalmente llegaron las elecciones presidenciales de 2019. En estas elecciones se presentó obviamente Zelensky, también una política quemadísima en Ucrania llamada Yulia Tymoshenko, quien se presentaba por tercera vez consecutiva, y finalmente Petro Poroshenko, quien era el presidente y buscaba su reelección. Sin embargo, sus nulos resultados y sus escándalos de corrupción no lo favorecían. En la primera vuelta, Zelensky se mostró como el favorito. Obtuvo el 30% de los votos, Poroshenko el 16% y Tymoshenko el 13%. Como nadie obtuvo el 50%, pasaron a segunda vuelta los dos más votados. Y aquí sí, el pueblo habló, chingada madre. Petro Poroshenko ganó el 25% de los votos. Y Zelensky, en su primera aparición política, hizo historia obteniendo el 75% de los votos, convirtiéndose en presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky gobernaría el país de 2019 a 2024. Ganó por el apoyo de su pueblo, ya que, a diferencia de otros políticos ucranianos, Zelensky logró identificar parte de los problemas del país. El más significativo fue el problema de la corrupción. Sin embargo, no significó todo un cambio en la política de Ucrania. De Poroshenko y sus antecesores heredó la misma política exterior, basada en alejarse de Rusia y pasar a ser una perra de Estados Unidos, alejarse de Rusia y ahora integrarse política y económicamente con la Unión Europea. De hecho, en su momento más lúcido, Zelensky dijo que deseaba unirse a la OTAN. Todo ello solo profundizaba la situación tan delicada entre Rusia y Ucrania. El principal reclamo de Vladimir Putin es la expansión acelerada de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, y que en ese momento un empresario sin experiencia política, pero que ahora era presidente de Ucrania, decía quererse unir a la OTAN, significó una preocupación extrema en Moscú. Lo siguiente que voy a decir entra en el terreno de la especulación, porque no tengo los datos, pero tal vez Rusia tenía pensado invadir Ucrania tan solo un año después de la llegada de Zelensky. Sin embargo, debido a la pandemia de 2020, la operación se retrasó un par de años, y en febrero de 2022, las tropas rusas entraron en territorio ucraniano. Y la pregunta es, ¿cómo respondería a una invasión militar un presidente que hace menos de 5 años estaba actuando en una serie de televisión? Pues la respuesta era obvia, actuando, esta vez de líder militar. Zelensky se convirtió en un títere de los intereses occidentales, si no es que ya lo era antes. Fue a pedirle ayuda a todo país europeo que lo recibiera. Además, siendo judío, fue a aplaudirle a un nazi en el Parlamento de Canadá con tal de recibir dinero y armas para la guerra. Sin mencionar al principal patrocinador de esta guerra, que es Estados Unidos, a quien ni siquiera necesitó pedirle ayuda. La premisa era más que suficiente. ¿Una guerra contra Rusia? ¿Dónde?, dijo Biden. Finalmente, ahora tenemos al líder Volodymyr Zelensky ofreciendo a precio de plátano los recursos naturales de Ucrania a Estados Unidos, con tal de que no dejen de enviar ayuda militar. Para finalizar, quiero decir que esto fue un pequeño fragmento de la compleja situación entre Rusia y Ucrania. Como pudieron escuchar, mencioné muchas situaciones importantes en la historia de Ucrania, como la Revolución Naranja, el Euromaidán, la polarización de Ucrania, pero solo las toqué superficialmente.
Es mi intención más adelante profundizar en cada una de ellas para comprender mejor este conflicto. Pero por ahora ya saben cómo un empresario utilizó su poder mediático para manipular a un país entero, utilizando un discurso demagógico que consiste en identificar los problemas de un país, hacer campaña política diciendo que los vas a resolver, y cuando llegas al poder, sabiendo los problemas del pueblo, no los resuelves. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Cualquier comentario, opinión o corrección es bien recibida en los comentarios. Adiós. Мой приговор.